Bueno, pues continuamos con los compuestos que tienen oxígeno, que serían los que llamamos los oxigenados. El primer tipo de compuestos serían los alcoholes y fenoles. Recuerdo que fenol era aquel grupo de benceno que tenía un OH. Bueno, pues la manera de... Bueno, los alcoholes o fenoles son los que tienen el grupo hidroxilo en su cadena de carbonos. Y también, bueno, pues en este sentido lo que hacemos es que cambiábamos el sufijo de la cadena por el sufijo ol. Esto en el caso de que sea la cadena principal, ¿vale? En el caso de que sea la cadena secundaria utilizaríamos el prefijo hidroxi. Bueno, vamos a ver en el caso de que sea la cadena principal. ¿Cómo la nombraríamos? Yo aquí he puesto una cadena que tiene dos grupos OH, ¿vale? Sería este grupo de aquí y este grupo de aquí. Aunque lo habéis escrito al revés, es un grupo OH. Lo que pasa es que el programa con el que he dibujado la cadena, bueno, pues él, claro, lógicamente me dice que si yo quiero unir al carbono y al hidrógeno un oxígeno, pues el oxígeno tiene que ir en medio, básicamente, ¿vale? Pero bueno, que es un grupo de alcohol. Entonces, ¿cómo los nombramos? Bueno, pues primero nos tenemos que fijar en qué cadena tiene un mayor número de OHs. En este caso, pues solo tengo una cadena, pues sería esta. Pero bueno, en el caso de que tengo varias, pues tendría que andar fijándome en cuántos OHs presentan las distintas cadenas. El siguiente orden de importancia vienen las insaturaciones y luego ya pues se cumplirían todas las normas de las insaturaciones. Luego, si hay algún otro grupo minoritario, pues también tendría que tenerlo en cuenta. El mayor número de cadenas laterales, es decir, las ramificaciones. Y por último, mayor número de cadena de carbonos. A la hora de enumerarlos, yo tengo que empezar a enumerarlo por el extremo que hace que los localizadores de los OH sean los más bajos posibles. Fijaros que en este compuesto da igual. Si yo hace que tenga el 1 y el 5 para los localizadores de los OHs. Entonces, en ese sentido, parece que me va a dar igual por dónde empiece. Pero tengo un doble enlace. Bueno, pues el siguiente en importancia sería el doble enlace. Y entonces tengo que empezar a nombrarlo por la izquierda, porque así yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, el nombre de este compuesto sería empezaría por el doble enlace, 2, me fijo que como tiene 5, pues es un penteno, 2-penten, y ahora vendrían los OHs, como los tengo en el 1 y en el 5, 1, 5, y tengo 2, pues diol. ¿De acuerdo? ¿Dónde me puedo encontrar yo una cadena en el que tenga el grupo alcohol como si fuese un sustituyente? Pues, por ejemplo, vamos a coger el fenol. Recuerdo que era un anillo de benceno con un OH. Y vamos a ponerle otro OH. Entonces yo puedo nombrarlo como si mi cadena principal fuese esta, toda ella, es decir, todo el fenol, y el OH el sustituyente. Entonces este sería el hidroxi, haciendo referencia a una cosa importante, para hidroxifenol. ¿Vale? Este sería el grupo alcohol. Un isómero de función de los grupos alcoholes son los éteres. Ya veremos lo que es un isómero de función. Pero bueno, vamos a que nos vaya sonando esto. El éter es aquel que tiene un oxígeno en medio de dos cadenas y tiene tres maneras distintas de nombrarlas. Una de ellas sería, vamos a fijarnos en este compuesto, sería utilizando la palabra éter, poniéndola al final, es decir, el sufijo éter, y nombrando las dos cadenas que se unen al oxígeno por orden alfabético, es decir, etil, metil, éter. Otra cosa,
Pues utilizando el interfijo oxi y empiezo nombrando el radical menos importante primero, el más sencillo primero, que sería el metoxi, porque tiene menor número de átomos de carbono, sería el metoxietano. Metoxietano, aquí terminaremos con etano. Y otra manera sería, pues empezando nombrando la palabra éter y luego primero nombro al más sencillo en forma de radical, metil, y luego el principal o el más importante, etílico. Los tres nombres se pueden utilizar, aunque lo normal pues sería el primero de todos, etilmetiléter, sería este. ¿Vale? Vamos a ver algún ejemplo. Bueno, perdón. Si el éter no es la cadena principal, se quedaría con el interfijo oxi. ¿Vale? A ver, que creo que tengo un ejercicio de estos para vosotros. A ver. Lo tengo abajo. Este lo acabamos de hacer. Y yo tengo aquí un éter. Aquí. Vale, bueno, pues la manera de nombrarlo sería, yo me cojo a esta cadena como si fuese la principal, ¿vale? Y empiezo numerándolo desde la derecha, porque tengo el doble enlace empezando ya en él, pues 1, 2, 3, 4 y 5. Y el resto lo voy a tratar como si fuese un sustituyente. Entonces, como se está uniendo ese sustituyente al carbono 2, este sería el 2, toxi, que es lo que decía, que cuando no es la cadena principal se utiliza el interfijo oxi, que aquí el et nos está indicando que tengo 2 átomos de carbono. 2 etoxi, y ahora vendría a la cadena principal, que tiene 2 dobles enlaces en el 1 y en el 3, pues 1, 3, 1, 2, 3, penta, dieno. 1, 3, pentadieno. ¿Vale? Bueno, os he puesto un caso complicadillo. Siguiente grupo funcional de los compuestos oxigenados, el aldehído. El aldehído son aquellos que tienen el grupo carbonilo. El grupo carbonilo es cuando tengo un átomo de carbono con un doble enlace y un átomo de oxígeno, y son isómeros de función de las cetonas. La diferencia que existe con las cetonas es que en una cetona el grupo carbonilo siempre está en medio de la cadena, ¿vale? Por eso os he puesto R, grupo cetona y una R', como indicando que hay átomos de carbono a la derecha y a la izquierda. Y el aldehído siempre es un grupo funcional que se encuentra en el extremo de la cadena, ¿vale? Entonces, ¿cómo los nombramos? Los nombramos con el sufijo al cuando sea cuando forme parte de la cadena principal, y con el prefijo formil cuando está actuando como un sustituyente. Vale, os estoy hablando ahora mucho de que hay, cuando actúa como cadena principal o como sustituyente. Bueno, pues todo esto veremos el orden de importancia de los grupos funcionales, la tabla de los grupos funcionales, para saber cómo nombrarlos adecuadamente. Bueno, vamos a un ejemplo práctico para aprender a nombrarlo. Vamos a buscar el aldehído, que lo tengo aquí abajo. Aquí os he mezclado un aldehído con un grupo alcohol, pues precisamente para que veamos esta prioridad. Lo que nos dice pues las normas de la IUPAC es que el aldehído hay que priorizarlo con respecto al grupo alcohol, ¿vale? Entonces, a la hora de elegir la cadena principal, tanto el aldehído como el grupo alcohol están por encima de las insaturaciones. Es decir, que mi cadena principal va a ser esta de aquí. Y entre el aldehído y el alcohol va por encima el aldehído frente al alcohol. Entonces yo tengo que empezar
al enumerarlos, tengo que darle el localizador más bajo al grupo aldehído. Entonces, este sería el 1, este es el 2 y este es el 3. Y el doble enlace pues queda como un radical. Es decir, que este sería el 3-hidroxi. Lo que estoy haciendo, fijaros que es, estoy considerando como que mi cadena principal es el aldehído y tengo dos sustituyentes. Tengo al vinilo con V y el grupo alcohol como un sustituyente. Hidroxi, como empieza por H, lo empiezo a nombrar primero. 3-hidroxi. Ahora vendría el 2-vinil. 2-vinil. Propanal. ¿Vale? ¿Qué más? Grupo cetona. Decíamos que los grupos cetonas eran isómeros de función de los aldehídos. ¿Cómo se nombran? Se nombran con el sufijo ona y si no es, no es el grupo principal, con el prefijo oxo. Entonces, por ejemplo, a ver, os vuelvo a hacer el ejemplo de antes. Vamos a ver la butanona, a ver por qué la butanona va sin número. Cuando yo dibujo la cadena de la butanona, ahora voy a dibujaros dos cadenas. Venga, esto no pasa lo mismo que con el propileno. Venga, fijaros. Cuando yo lo miro así, parece que tengo dos compuestos distintos. Pero si les doy la vuelta, veo que son el mismo, son idénticos. Es decir, da igual si el grupo cetona va aquí que si va aquí. Siempre va en el 2, porque empiezo nombrando por el extremo. ¿Vale? O aquí, empiezo nombrando por el extremo. Este sería el 2 butanona y este también sería el 2 butanona. Entonces, si yo este lo quito de aquí y lo pongo aquí, este ya se convierte en el 1 y pues este vuelve a ser el 2 butanona. Es decir, cuando mi molécula es totalmente simétrica, en ese sentido, que si yo le doy la vuelta me queda la misma, pues omitimos el localizador. Por eso esta es la butanona y no la 2-butanona. ¿Qué más? Otro ejemplo. Vamos a ver qué ejemplo os he puesto. Os he puesto este de aquí, donde aparece un grupo aldehído junto con un grupo cetona y además un triple enlace. Bueno, os lo he puesto para que el grupo cetona sea el sustituyente. Entonces, la cadena principal, bueno, pues es sencillamente toda la cadena y el grupo funcional principal es el aldehído. Y el resto son sustituyentes. Entonces, ¿cómo los empezamos a nombrar? Pues empezamos primero por los grupos cetona, que están en el, como este es el principal, este carbono es el 1, este otro es el 2, 3, 4 y 5. Sería vamos a pintar aquí a la derecha, sería el, vamos a indicar los grupos cetona, sería el 2, 3, dioxo, esos son las cetonas, dioxo, 4 para el triple enlace, pentinal. Voy a continuar por aquí. 4, pentin, y luego como es un aldehído, al. Pentinal. Llegados a este punto, fijaros que tenemos tres grupos funcionales distintos. Vamos a considerar aquí como que la insaturación es un grupo funcional. En EBAU nos van a poner más de dos grupos funcionales distintos juntos. ¿Vale? En ese sentido, relajaos. ¿Vale? Y lo normal es que os pongan un doble enlace o una insaturación con un grupo funcional. ¿Vale? Es muy raro que os mezclen grupos funcionales de este tipo. Pero bueno, por si acaso, nosotros los estudiamos, ¿vale?
Y este otro de aquí, este sería la butanona, que lo hemos visto antes, ¿vale? Siguiente grupo funcional en importancia, no, perdón, en importancia no, este es el más importante, los ácidos. Los ácidos, siempre que yo tenga un ácido en una cadena, esa cadena es un ácido. Siempre que haya un grupo carboxílico, es un ácido. El grupo carboxílico es este de aquí, que tiene carácter ácido. Que tiene carácter ácido quiere decir que este hidrógeno lo puede liberar, ¿vale? Es decir, este compuesto puede soltar un protón de esta manera, teniendo carácter ácido. Por eso se llaman así, por eso son ácidos, ¿vale? ¿Cómo se nombran? Siempre empiezo utilizando la palabra ácido y utilizo la terminación oico. Si hay más de uno, pues dioico, y cuando cuando actúa como un sustituyente, carboxi. ¿Cómo puede actuar como un sustituyente si siempre que haya un grupo ácido, él es la cadena principal? Pues yo tengo una cadena principal donde tengo varios grupos ácidos, que solo puedo tener dos, porque está al final, es decir, es un grupo funcional que lo tengo que escribir siempre al final de la cadena. Bueno, pues puedo actuar como sustituyente. Veremos un ejemplo, de todas maneras. ¿Qué nombres os tenéis que aprender comunes? Bueno, pues yo recomiendo que os aprendáis el ácido fórmico, que sería cuando solo tengo un átomo de carbono. El ácido fórmico viene de la palabra hormiga. Es decir, si alguna vez habéis visto un hormiguero y os habéis acercado demasiado al hormiguero, os da una bocanada así como muy irritante en la nariz, que pica, y es el ácido que segregan las hormigas. Por eso se llama ácido fórmico y tiene esta composición. Y es el mismo ácido que segregan los gatos en las uñas. Por eso cuando me arañan, pues se me irrita, ¿vale? No se me irrita simplemente por la herida, sino porque me están inoculando un poquito de ácido fórmico. Luego tendríamos nuestro querido ácido acético que ya conocemos, que es el ácido etanoico. Y luego así el más común que ya hemos visto es el ácido benzoico, que es cuando tengo un anillo de benceno con un grupo carboxílico, ¿vale? Esto ya lo hemos visto antes. Ahí donde el OH. Esto sería un AC. Esto ya lo hemos visto, el ácido benzoico, ¿vale? Bueno, vamos a nombrar unos cuantos. A ver. Este de aquí. Venga, en este os he puesto, primero, fijaros lo que os decía, los grupos ácidos siempre aparecen en el extremo, de la cadena, y aquí tenemos dos grupos ácidos y un tercer grupo ácido. Entonces vamos a considerar que este grupo de ácido de aquí no es la cadena principal, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque yo tengo varias posibilidades de cadena principal. Venga, vamos a recordar los pasos. Voy a utilizar 3 colores distintos. Yo podría tener esta primera cadena como la cadena principal, que tiene 2 grupos ácidos y tiene 4 átomos de carbono. Yo puedo considerar que mi cadena principal es esta de aquí, que tiene también 2 grupos ácidos, pero solo 3 átomos de carbono. Entonces esa cadena seguro que nunca la escojo. O esta cadena de aquí, que también tiene 2 grupos ácidos y 4 átomos de carbono. Entonces, tanto esta como esta son iguales. Bueno, pues escojo esa, sencillamente. ¿Por dónde empiezo a nombrar? Pues el ácido de carbonos, El grupo carboxílico siempre es, como es un extremo, pues siempre va a ser el 1, pero aquí tengo 2. Entonces elijo aquel que me haga el sustituyente con el localizador más bajo. Es decir, empiezo por la derecha. 1, 2, 3 y 4. Entonces el grupo carboxílico, cuando es un sustituyente, aparece en el 2. Bueno, pues empiezo con él. Y este sería el ácido. Recuerdo que siempre hay que empezar nombrándolo con la palabra ácido. No utilizo el 2 porque nos pasa lo mismo que con la butanona. Es decir, si este sustituyente estuviese aquí, ahora sería el 2. Entonces no hace falta ponerlo. Ácido carboxi. Ese sería carboxi. Y es el butano, porque tiene 4. Butano.
como tiene dos grupos ácidos, butano dioico. Ácido carboxibutanodoico. Butano dioico. ¿Vale? Bueno. Y lo que nos queda por ver ya son los ésteres, que el éster, para comprenderlo, pues yo me tengo que fijar y yo caigo en la cuenta de que se parecen mucho a los ácidos, porque realmente vienen de ellos. Cuando el hidrógeno del ácido se va, porque lo ha liberado, y en su lugar aparece un sustituyente que tiene una cadena de carbono, ¿vale? Siempre que veáis una R, eso quiere decir que hay una cadena de carbono con N átomos de carbono. Entonces, un grupo éster viene del ácido, tengo que saber de qué ácido viene y así es como yo lo nombro. Le quito la palabra ácido, ya no utilizo la palabra ácido porque ya no es un ácido, y el ico lo sustituyo por ato. Es decir, si este de aquí era el ácido metanoico, quito la palabra ácido, me quedo con metanoico y el ico lo sustituyo por ato. Entonces sería el metanoato de, y ahora digo el nombre de este radical, etilo. Metanoato de etilo. Y si el éster no es la cadena prioritaria, utilizaría este nombre, alcoxicarbonil. Lo de alc quiere decir, es el nombre del radical correspondiente. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a empezar haciendo este, donde el éster es la cadena principal. Bueno, la cadena principal es esta de aquí. Viene del ácido etanoico. Muy bien, entonces este sería el etanoato. Y este de aquí es el etilo. Pues etanoato de etilo. Venga, vamos a un ejemplo muy parecido al que vimos antes. Aquí, esta es la cadena principal porque si os fijáis, tengo ahí dos grupos ácido. Da igual por dónde empieza a nombrar porque el sustituyente está justo a la mitad. Entonces, si queréis, este es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y esto es un éster y este sería el radical del éster. ¿Vale? Entonces, la manera de nombrarlo, decíamos que era, primero, es un ácido, pues ácido, ¿vale? Aquí se nos están juntando un ácido carboxílico con un éster. Entonces, el ácido es prioritario sobre el éster. Este sería ácido, como tiene ahora va el radical, que sería ácido 3, porque está en el 3. Y ahora viene el nombre del radical, de este de aquí. Metoxi, ¿vale? Recuerdo que había que utilizar alcoxicarbonil y el alc era el radical. Pues metoxicarbonil, pentano dioico, porque tengo dos grupos ácido. Pentano, a ver que no me... Pentano dioico. ¿Vale? Bueno, chicos, pues hasta aquí llega el resumen, vamos a decir rapidito, de los grupos que tienen oxígeno que nos van a entrar a nosotros. Espero que os haya quedado claro. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, me preguntáis. Chao, chicos.